Así que pensé que estaba cumpliendo con todos los requisitos. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo, pero vi a mi pequeño hijo en una visión, sentado en esa silla frente a mí, a la que yo estaba esposado. Y vi a mi pequeño hijo sentado ahí, en esa silla, y el Espíritu Santo fue tan bueno conmigo y tan gentil, y él me dijo, Rod Parker, si no te sientas en esa silla, Logan va a estar en esa silla por tu culpa. ¿Cómo pasé de ser un traficante de drogas a un cazador de demonios? ¡Guau! ¡Qué viaje tan increíble! Todavía lo es, lo fue y todavía lo es porque no llegaré hasta que Jesús mismo llegue. Lo mismo te pasa a ti, amigo. No vamos a llegar solo porque pasaste por liberación una vez. No has llegado solo porque eres predicador o porque eres esto o aquello, o solo porque he escrito un libro. Yo no he llegado. Ninguno de nosotros realmente llegará hasta que Jesús mismo atraviese esas nubes, cruce ese muro del este y llegue. Hasta entonces, todos tenemos trabajo que hacer. Todos tenemos cosas que debemos superar. Así que, número uno, reconocí, por mucho que había anhelado vivir, ya sabes, la buena vida cristiana, todavía tenía dificultades. Tú también podrías estar ahí. Todavía hay una lucha, todavía está esa espina en la carne, como dijo el apóstol Pablo. Por más que no quieras hacer ciertas cosas, hombre, simplemente te da comezón en la piel, quieres hacerlo, quieres ir a tomar una cerveza, quieres ir a hacer esto, quieres ver algo que no deberías ver, quieres hacer eso. ¿Sabes qué pasa cuando hay distancia entre tú y el Padre? Y Él quiere que estés cerca, quiere una relación íntima. Por eso Él dice que es celoso de nosotros, porque realmente lo es. Y yo, ¿sabes? Reconozco que por mucho que anhele vivir esa buena vida cristiana, todavía lucho con pensamientos y acciones pecaminosas. Todos lo hacemos. Eso no te convierte en una mala persona, no te convierte en un perdedor, simplemente te hace humano. Así que no importaba cuánto tiempo caminara con Jesús, ni cuánto hubiera crecido en mi conocimiento de las Escrituras, el pecado todavía tenía control sobre mi vida. Y ya estaba harto de eso, estaba harto de salir de la iglesia después de liderar un poderoso mover de Dios, y aún así seguía atado, seguía teniendo esas mismas cadenas con las que entré a esa iglesia, y yo era un líder. No te hablo solo desde la posición de un congregante, yo era un líder en la iglesia. Así que le hablo a todos. En estos videos no le hablo solo al pecador, no le hablo solo al congregante. Tal vez eres una persona que ni siquiera es creyente. Tal vez solo estás curioseando. Tal vez todavía estás tratando de averiguar si todo esto de Jesús y de la iglesia siquiera es real. ¿Cómo pueden ser reales los demonios? ¿De verdad existen los demonios? ¿Verdad? Te lo voy a decir primero, yo he tenido un asiento en primera fila para esto, y realmente existen. Y la batalla es real, la lucha es real, y es diaria. Así que estaba harto. Ya sabes, yo sabía que servíamos a un Dios poderoso, sabía que Dios había hecho cosas increíbles en mi vida, y estaba harto de vivir esa vida de hipócrita, esa vida de solo aparentar, esa vida de ir a la iglesia y actuar como si todo estuviera bien. Sabes, todos podemos hablar ese cristianés, ese lenguaje de iglesia. La gente te dice, oye, ¿cómo estás, hermano? Y tú respondes, estoy bendecido y muy favorecido, ¿verdad? Esa es como la frase principal que todos usamos. Entramos a la iglesia y actuamos como si todo en nuestra vida fuera perfecto. Quiero que sepas que está bien no estar bien. Voy a hacerlo. Veremos eso de nuevo. Está bien no estar bien. Yo iba a la iglesia y solo estaba fingiendo. Vamos y vamos a la iglesia de esa manera. Pasamos por la vida de esa manera. Llegamos a casa de esa manera y somos capaces de ponernos estas máscaras. Y algunos de nosotros somos capaces de ponernos más de una máscara. No tenía solo una máscara, amigos. Tenía varias máscaras diferentes. Pero realmente siento que el Espíritu Santo nos está diciendo, quítate la máscara, quítate la máscara. Y aquellos de ustedes que me conocen bien saben que tengo un problema con la gente mentirosa, los mentirosos, los hipócritas. Está bien, fui lastimado por muchas mentiras, fui lastimado por vivir en la hipocresía y por personas que hacían eso. Yo no quería ser así. Y muchos de ustedes que me están viendo se sienten igual. Así que esto me llevó a buscar. Sabes, Jesús dijo en su palabra que si me buscas, me encontrarás. Así que seguí aferrándome a esas pequeñas frases de que los que me buscan, me encontrarán.
No solo aquellos que lo buscan cuando hay una emergencia en su vida, no solo aquellos que lo buscan de vez en cuando un domingo, no solo aquellos que buscan una experiencia emocional o un encuentro emocional. No, él dice, si me buscas, me encontrarás. Bueno, yo lo buscaba porque tenía tantas capas de dolor, tenía tantas capas de pecado, tenía tantas capas de heridas. Verás, yo lidié con una gran herida de rechazo. Ahí es donde todo comenzó, y de hecho, comenzó incluso en el vientre materno. Déjame decirte, tú ya estabas terminado antes de siquiera empezar. Antes de que él eligiera cualquier cosa, eligió el vientre de tu mamá para ponerte ahí. Así que ya estabas terminado antes de que siquiera nacieras. Y entonces estoy tratando de encontrarme a mí mismo, estoy tratando de encontrarme a mí mismo, lo estoy buscando a él. Así que fui a un encuentro de hombres llamado Quest. Fue increíble. Cambió mi vida porque sabía que él tenía más para mí, sabía que no tenía que vivir con esta ira. Esta ira iba más allá de la ira normal, se convertía en furia. Podía salir de un servicio ungido en la iglesia y enfurecerme antes de llegar al estacionamiento, antes de llegar a casa. Ya estaba fuera de control por la furia. Mis hijos eran testigos de esto. Veían cómo adoraba en la iglesia y luego me comportaba como un tonto por la furia, la ira o la amargura. Ese tipo de cosas se estaban arraigando. Esas son las fortalezas de las que hablo a veces. Podemos sacar a los demonios, pero el derribar las fortalezas todos los días y realmente vivir esta palabra es una lucha diaria. Requiere trabajo, requiere resistencia, requiere perseverancia, requiere acción. La fe no está muerta, la fe no está estancada, la fe está en constante movimiento, es activa. No es que alguna vez creíste que alguna vez tuviste fe, es fe en acción, fe creyendo. Así que fui a Quest. Fue un retiro intensivo para hombres durante una semana. Cabe mencionar que tenía un negocio exitoso que requería, ya sabes, 60, 70 horas de mi tiempo cada semana, así que fue un gran compromiso. Esto te va a costar algo. Déjame decirte, la libertad no es gratis, nunca ha sido gratis y te va a costar algo. A veces te costará todo. Pero déjame decirte, vale la pena, vale cada sacrificio. Incluso Jesús dijo que la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio, así que fui a Quest. Y durante Quest en el autobús, todo comenzó cuando subí al autobús, empiezas a recibir tu testimonio de vida. No me daba cuenta de cuánta amargura, enojo y falta de perdón tenía. Porque superficialmente perdonaba a las personas, pero no era algo de corazón. No entendía el perdón. No entendía los beneficios del perdón. Porque mira, yo todavía guardaba mucho rencor y mucha ira por lo que viví en mi infancia. Personas en mi infancia que me abusaron físicamente, emocionalmente, físicamente, de todas las formas que te puedas imaginar. Y todavía, una parte de mí todavía quería venganza. Así que voy a Quest, y esto realmente fue el puente. Quest realmente fue el puente hacia la liberación. Tenían esta pequeña cosa llamada el tiempo del asiento de la misericordia. Y te voy a pintar una imagen rápida, pero en esta búsqueda en la que participé, de hecho yo era uno de los líderes. Llevamos a un grupo de como 20 hombres de una iglesia en la que yo estaba sirviendo. Yo era uno de los líderes en el ministerio de hombres. En ese momento yo era el líder del ministerio de hombres y vi cómo la vida de varios de estos hombres cambió por completo. Vi cómo su vida era transformada al ir a este encuentro. Y muchos hombres me decían, Rod, esto va a cambiar, este cambio transformó mi vida y tenían los testimonios de ello. Tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Bueno, tuve que poner mi negocio en el altar, tuve que ponerlo todo. Había tantas razones para rendirme. Antes de que fuera, te daban una preparación de 30 días, donde tenías que memorizar escrituras, tenías que ayunar un poco y hacer algunos ejercicios. Bueno, ¿sabes qué? Yo también tenía un espíritu de rebeldía, no tenía tiempo, no me tomé el tiempo para hacer la tarea, y tenías que hacer la tarea. La tarea era muy importante para toda la experiencia de Quest. No me di cuenta de eso. Hasta que varios de mis hermanos que ya habían pasado por esto me dijeron, bro, no, Rod, tienes que hacer la preparación, tienes que ir, estoy tratando de rendirme. 2 semanas antes de siquiera ir a esta búsqueda, estaba escribiendo cheques sin fondos y todo lo demás. El enemigo me estaba lanzando de todo para que no fuera. Pero seguí adelante.
Un amigo mío me dijo, Rod, te voy a ayudar en tu negocio. Él tenía experiencia en mi negocio y dijo, me aseguraré de tu familia, me aseguraré del negocio. Hombre, tienes que ir. Creo que tu vida depende de ello. Bueno, estuve de acuerdo porque realmente quería más. Sabía que Dios tenía más para mí, que no tenía que vivir esta vida de pecado secreto, no tenía que vivir así, no tenía que seguir luchando con las mismas cosas con las que estaba luchando. Sabía que había algo que me estaba deteniendo. ¿Y qué era? Era opresión demoníaca, eran fortalezas. Así que en esta búsqueda realmente crucé ese puente hacia la liberación. No lo llamaban liberación, lo llamaban el tiempo del asiento de la misericordia. Y estás ahí con 2 o 3 de tus hermanos en un cuarto, y lo que pasa en el asiento de la misericordia, lo que pasa en ese cuarto, se queda en ese cuarto. Bueno, de nuevo, ten en cuenta que yo soy un líder. Así que estoy sentado ahí con orgullo, con arrogancia, esas cosas que ni siquiera me daba cuenta que tenía. Ese es el nivel de engaño, hermanos y hermanas, bajo el que podemos estar. El peor tipo de engaño es el autoengaño. Cuando empiezas a creer tus propios titulares, ese tipo de cosas. Yo me autoengañé. Dije, no hay manera de que me siente en esa silla. Día 1, no hay manera de que me siente en esa silla. Día 2, no hay manera de que me siente en esa silla. Empecé a ver a los hermanos liberándose por completo. Y empecé a sentir que sé que necesito estar en esa silla, pero ya sabes, mi orgullo seguía saliendo. Entonces, ¿pero qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Soy su líder. ¿Dónde pueden los líderes tener un lugar para arrepentirse? ¿Dónde tiene un líder realmente un lugar para soltarse a llorar, para decir groserías, para liberarse? Así que estaba sentado ahí pensando que nunca me verían de la misma manera, nunca seré un líder aquí si comparto algunas de estas cosas. Nunca tendré una oportunidad, me costará mi trabajo, me costará mi reputación, todo. Yo estaba de acuerdo con las mentiras del enemigo. Aquí estamos, día 4. Está bien, sigo en rebelión, sabiendo que necesito sentarme en ese asiento de misericordia. Sabiendo que necesito llegar ahí, no podía llegar ahí. Chicos, estaba lidiando con un espíritu de falta de perdón. Ese es un espíritu que se apodera de ti. Estaba lidiando con la perversión. Ese es un espíritu. Perversión, lujuria, todas esas cosas. Ese es un espíritu que se apodera de ti. Yo tenía un espíritu de religión, no soportaba la religiosidad, pero cargaba con ese espíritu. Era un espíritu religioso. Luego descubrí que tenía un espíritu homicida, lo cual me sacudió para siempre. Porque mientras estaba sentado ahí en rebeldía, pensando que de ninguna manera me iba a sentar en ese lugar, de ninguna manera me voy a sentar en ese lugar, no lo sé. No puedo. No era porque no quisiera, sentía que no podía. Sentía como si estuviera encadenado al asiento porque realmente lo estaba al asiento en el que estaba sentado. Hasta que estoy sentado en ese asiento, encadenado y esposado a ese asiento. Miré hacia ese asiento y era el momento, hubo una pausa. Porque alguien acababa de salir de ahí y acababa de quedar libre, y nuestros hermanos los cubrían en oración. Y nosotros firmamos un acuerdo de que, pasara lo que pasara, se dijera lo que se dijera, era confidencial, se quedaba justo ahí. Ahora empecé a confiar en eso y a confiar en lo que Dios estaba haciendo. Dios es mi testigo y tenía testigos ahí. Estoy sentado ahí y como dije, estaba lidiando con la rabia. Iba más allá del enojo. Y sabía que mi familia era víctima de eso. Pero yo lo justificaba y decía, bueno, ¿sabes qué? Soy un gran proveedor, soy un buen papá y soy un buen cristiano. Los llevo a la iglesia y van a una escuela privada, ese tipo de cosas. Pensaba que estaba cumpliendo con todo. Estaba haciendo lo mejor que podía. Pero vi a mi pequeño hijo en una visión sentado en esa silla frente a mí, que yo estaba esposado a una silla y vi a mi pequeño hijo sentado ahí en esa silla. Y el Espíritu Santo fue tan bueno conmigo y tan gentil. Y él dijo, Rod Parker, si no te sientas en esa silla, Logan va a estar en esa silla por tu culpa. Y eso fue lo que me hizo salir, ese tío que cortó las esposas, y no podía esperar para sentarme en esa silla. Empecé a compartir algunas cosas que, ya sabes, podía salir de un servicio ungido, y podía, antes de salir del estacionamiento, a veces, antes de llegar a casa, ya estaba lleno de ira. Estaba dispuesto a sacar a alguien del auto, estaba dispuesto a hacer cualquiera de esas cosas, y sabía que tenía algún tipo de atadura, algo se apoderaba de mí. Y podía ver rojo, podía ver la ira. Y empecé a hablar sobre cómo fui abusado y cómo quería matar a esa persona.
Y tuve pesadillas de niño, de adolescente y hasta de adulto, pesadillas en las que él me mataba o yo lo mataba a él. Así que estoy sentado ahí y le puse el apodo de El Entrometido porque estoy sentado ahí y él se me acerca, jala una silla, se pone la gorra al revés, me dice, hermano, no quiero poner palabras en tu boca. Pero dijiste muchas veces en el autobús cuando veníamos para acá, y muchas veces al dar tu testimonio, que querías matar a esta persona, que tenías pesadillas de que él te mataba y tú lo matabas a él. Me dice, hermano, sé que eres un creyente, sé que eres un líder, no quiero poner palabras en tu boca, pero sabes, vivimos según el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice que si cometiste asesinato físicamente o si cometiste adulterio físicamente, entonces eso es un pecado. Pero, sabes, estamos bajo el Nuevo Testamento, estamos bajo ese Nuevo Testamento de gracia, y eso nos llama a un estándar más alto. La Biblia dice, hermano, que si lo has hecho en tu mente, también lo has hecho en tu corazón. Él dice, hermano, quiero ponerte estas palabras. Dices que te has arrepentido de todas estas cosas y no logras hallar libertad. Él dice, ¿alguna vez te has arrepentido por asesinato? En ese momento me quebré. Fue como si alguien me hubiera golpeado justo entre los ojos con un mazo. Me caí de esa silla y comencé a arrepentirme por asesinato. Estaba enojado, así es como el enemigo tuerce las cosas. Estaba tan enojado que no lo hice. Estaba enojado porque no podía asesinar a esta persona, porque yo era luchador a nivel estatal. Hice muchas flexiones, muchos abdominales, mucho entrenamiento, porque cuando tuviera la edad suficiente iba a quitarle la vida a esta persona con mis propias manos. Y le iba a dejar respirar y hablar con él, y luego le iba a cortar el aire de nuevo y acabar con él brutalmente. Iba a tener un ajuste de cuentas. Iba a haber venganza. No me daba cuenta de que tenía un espíritu de asesinato que estaba controlando mis patrones de pensamiento, controlando mis acciones, controlando mi dinero, controlando todo sobre mí. Era parte incluso de mi personalidad, era parte de mi éxito. No tenía piedad con nadie. Así que pensaba que eso solo era parte de quién era yo. Ahora sé que eso es una mentira. Esas son esas mentiras con las que empezamos a estar de acuerdo que Satanás pone en nosotros. Así que quería más libertad. Y entre más caminaba en libertad, más caminaba en autoridad y en el ámbito espiritual, más quería. Así que ese día me liberé del espíritu de asesinato. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme áreas en mi vida donde tenía un espíritu asesino. Así que empecé a arrepentirme por asesinatos, asesinatos que no pude, que ni siquiera llegué a cometer, pero los hice en mi mente, no sucedieron físicamente. Déjame decirte algo. Cuanta más libertad tienes, más libertad quieres, amigos míos. Te lo digo ahora mismo. Cuanta más libertad tienes en la vida, más libre quieres ser. Y eso es como el ejemplo de la cebolla que uso. La cebolla tiene muchas capas. Lo mismo pasa con la liberación. No es algo de una sola vez. No te pones en la fila, recibes algo de libertad y luego, 2 semanas después, te conviertes en un ministro de liberación. Eso es lo que vemos que pasa muy seguido. No es capa por capa por capa. ¿Puede Dios hacerlo al instante? Claro que sí, Él puede. Es Dios. Pero Él elige el 90% del tiempo no hacerlo así, porque aprendemos mucho en cada capa.